propone la aprobación del presente dictamen. Primero, que se califique como procedente la renuncia presentada el pasado 2 de octubre del año en curso por el licenciado Alejandro José González Saldaña al cargo de magistrado representante de las entidades públicas del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas para los efectos legales correspondientes por encontrarse apegada a derecho. Segundo, que en atención a la renuncia presentada por el licenciado Alejandro José González Saldaña, la licenciada M.A. Rosalba Miramontes García, en su calidad de magistrada suplente, representante de las entidades públicas del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, debe ejercer las atribuciones propias de dicho cargo, toda vez que la designación efectuada por esta soberanía popular continúa siendo válida y, en consecuencia, vigente para todos los efectos legales correspondientes, sin que de lo anterior derive la necesidad de tomarle la protesta de ley respectiva, pues la misma ya se le realizó en sesión solemne de la honorable 61ª legislatura del Estado, celebrada el 23 de enero del año de 2015, dentro del 5º periodo extraordinario de sesiones correspondiente al 2º año de su ejercicio constitucional. Tercero, que la licenciada M.A. Rosalba Miramontes García deberá desempeñar el cargo de magistrada suplente representante de las entidades públicas del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas por el periodo que falte para cumplir el lapso de 6 años, contando a partir del 26 de enero de 2015, tal y como se le determinó en el dictamen número 323 del 23 de enero de 2015 de esta soberanía popular. Cuarto, publíquese por una sola vez en el periódico oficial órgano de gobierno del Estado. Así lo dictaminaron y firmaron los diputados integrantes de la Comisión Legislativa Jurisdiccional de la honorable 63ª legislatura del Estado de Zacatecas a los 18 días del mes de octubre de 2018. Atentamente, Comisión Jurisdiccional. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, ciudadana diputada. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del dictamen respecto de las iniciativas de proyecto de decreto por las que se reforma la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra los integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias. Lo anterior, con base en lo establecido por los artículos 56, 57 y 65 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 107 de nuestro Reglamento General. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. Con fundamento en lo establecido por los artículos 83, fracción sexta y 95 de nuestro Reglamento General, solicito usted me autorice dar a conocer una síntesis del dictamen respectivo, toda vez que el mismo se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de esta legislatura en esta fecha. Adelante, diputada. Dictamen de la Comisión de Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias respecto de las iniciativas con proyecto de decreto por las que se reforma la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Honorable Asamblea, a la Comisión de Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias le fueron turnadas para su estudio y dictamen las iniciativas con proyecto de decreto por las que se propone reformar el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Vistas y estudiadas que fueron las iniciativas en cita, esta comisión legislativa somete a la consideración del Pleno el presente dictamen con base en los siguientes antecedentes. Primero, en sesión ordinaria celebrada el 20 de septiembre del 2018, se dio lectura a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, que presentaron los diputados Jesús Padilla Estrada, Luis Alexandro Esparza Olivares, José Guadalupe Correa Valdés, José Juan Mendoza Maldonado, José Dolores Hernández Escareño y Francisco Javier Calzada Vázquez. En esa misma fecha, por acuerdo de la presidencia de la mesa directiva, la iniciativa de referencia fue turnada mediante memorándum correspondiente a la comisión que suscribe para su estudio y dictamen correspondiente. Segundo,
En sesión ordinaria celebrada el 11 de octubre del 2018, se dio lectura a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 163 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, que presentaron la diputada Emalicet López Murillo y los diputados José Guadalupe Correa Valdés, Pedro Martínez Flores y Edgar Viramontes Cárdenas. En esta misma fecha, por acuerdo de la presidencia de la mesa directiva, la iniciativa de referencia fue turnada mediante memorándum respectivo a la comisión que suscribe para su estudio y dictamen correspondiente. Considerandos. Primero, competencia. Esta comisión legislativa es competente para estudiar, analizar y emitir el presente dictamen de conformidad con lo que establecen los artículos 130, 131, fracción octava, 132 y 146 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. En ese sentido, coincidimos con los proponentes en la necesidad de modificar la integración de la Comisión Legislativa de Vigilancia, concretamente en cuanto a quien debe asumir la presidencia y con esto conducir los trabajos que tenga bajo su responsabilidad conforme a la ley. Debe tenerse en cuenta que la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado fija para la Comisión de Vigilancia atribuciones relativas a la rendición de cuentas del Estado y entre ellas se pueden destacar las modificaciones a las leyes relativas a la fiscalización del gasto público y de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, el nombramiento del Auditor Superior del Estado y en forma conjunta con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el examen y aprobación en su caso de las cuentas públicas de Estado y municipios. Al respecto, es necesario tener presente que la rendición de cuentas en nuestro sistema jurídico constituye un mecanismo propio de la separación de poderes y, por lo tanto, que abona a la limitación del mismo. Conforme a lo anterior, una de las estrategias más efectivas para responsabilizar de su actuación a las diferentes autoridades es el diseño de instituciones, mecanismos y esquemas de rendición de cuentas para que los entes públicos se vean obligados a responder ante la sociedad por el desempeño de sus funciones. En ese orden de ideas, los diputados que integramos este colectivo coincidimos con los incitantes en el sentido de que no siempre es lo más apropiado que el partido que sea la primera minoría conforme al resultado de la elección de diputados obtenga la titularidad de la presidencia de la Comisión de Vigilancia, específicamente el caso de que el titular del Ejecutivo conforme parte del mismo instituto político que el responsable de conducir los trabajos de una comisión legislativa que es parte fundamental del mecanismo vigente de rendición de cuentas. Conforme a ello, consideramos adecuado que cuando se presente la coincidencia a la que hemos hecho referencia, la presidencia de la Comisión de Vigilancia sea asumida por la segunda minoría tomando en cuenta los resultados de la votación para diputados. Por lo expuesto, coincidimos en que la propuesta de las iniciativas en estudio es una medida apta para mejorar nuestro mecanismo de rendición de cuentas y garantizar una efectiva división de poderes. Por lo expuesto y fundado, los diputados integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias de la Honorable 63ª Legislatura del Estado, nos permitimos someter a la consideración de este Pleno el presente dictamen con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Artículo único. Se reforma el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas para quedar como sigue. La Comisión de Vigilancia se integrará por diputados de diferentes grupos parlamentarios, cuyo presidente será el diputado representante del partido político que obtuvo la primera minoría como resultado de la elección para diputados, siempre y cuando no sea el mismo partido político por el que resultó electo el titular del Poder Ejecutivo del Estado, caso en el cual le corresponderá a la segunda minoría. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano de gobierno del Estado. Artículo segundo. Se derogan las disposiciones que se opongan a este decreto. Así lo dictaminaron y firman las diputadas integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias de la Honorable 63ª Legislatura del Estado, a los 16 días del mes de octubre del 2018. Comisión de Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias. Diputado Adrián Menchaca Medrano. Diputada Emalicet López Murillo, rúbrica. Diputada Carolina Dávila Ramírez, rúbrica. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, ciudadana diputada.
Continuando con el orden del día, pasamos al punto de asuntos generales. Tiene la palabra la Asamblea. Quienes desean participar, favor de inscribirse ante esta presidencia. No sin antes informarles que se encuentra inscrito el diputado Francisco Javier Calzada Vázquez. Sí, por favor, Alma Dávila, para que me registre. Rodríguez Susana, si es tan amable. José Juan Mendoza, por favor. Carla Valdés. Diputado Rodríguez Ferrer. Una voz, me llamo. Me hace reír, cabrón. Tú ya no. Te gastaste el mes suyo. Diputada Alma Dávila, su tema. Un corredor migrante, un corredor seguro para los migrantes centroamericanos. Todos de lo mismo. Susana Rodríguez, su tema. Diputada. Solidaridad migrante, por favor. José Juan Mendoza, diputado, su tema. Consejos consultivos de transparencia. Diputada Carla Valdés, su tema. Día del Médico. Diputado Eduardo Rodríguez Ferrer, su Día tema. del Médico. Se cierra el registro. Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Javier Calzada Vázquez, hasta por 10 minutos, con el tema Caravana de Migrantes Hondureños. Gracias, diputado presidente. Diputadas y diputados, en primer lugar, quiero comenzar haciendo un reconocimiento a las doctoras y a los doctores del Estado de Zacatecas que prestan su labor a la sociedad de nuestro Estado. México conmemora desde 1937 el 23 de octubre como Día del Médico en honor al doctor Valentín Gómez Farías. Por ello, felicito a quienes ejercen esta noble profesión vinculada con el derecho a la vida y a la salud. Aquí entre nosotros a nuestra compañera Carla. Se aceptan aplausos. Procedo entonces a abordar el tema sobre la caravana de migrantes hondureños. Huir y enfrentar los peligros de una dolorosa travesía ha sido preferible que quedarse en casa. Para miles de hondureños, a los que se han sumado guatemaltecos y salvadoreños y a los que no tengamos la menor duda, habrán de adherirse mexicanos hartos del dolor y la miseria. Organismos internacionales de derechos humanos consideran que desde hace algunos años, en promedio 300 hondureños diariamente abandonan su país para buscar la posibilidad de iniciar una nueva vida en los Estados Unidos. La caravana de migrantes que se encuentra iniciando su paso por el territorio mexicano no es más que la expresión de un movimiento migratorio añejo, que se ha recrudecido en los últimos años por la violencia, la ausencia de oportunidades laborales, la discriminación y la violación sistemática a los derechos humanos de la que son víctimas los millones de pobres de la región. La emigración como solución no soluciona nada, pone a salvo a un buen número de personas, pero no elimina los problemas endémicos que le han dado origen. Hace 4 años la Organización de las Naciones Unidas advertía: el problema radica en los países de origen de Honduras, El Salvador, Guatemala y México.
donde la infancia se ha convertido en sinónimo de presenciar y sufrir violencia, experimentar violaciones de los derechos humanos y discriminación por diversos motivos, sufrir exclusión social y verse privado de educación, oportunidades de empleo, servicios médicos e incluso alimentos. La cadena se rompe por el eslabón más débil. La caravana de migrantes visibiliza un problema agudo del cual no estamos exentos, del que el pueblo mexicano es también actor principal y en el que el gobierno mexicano ha cumplido su papel de patio trasero estadounidense. En el 2017, 46.925 hondureños fueron deportados de México y de Estados Unidos como resultado de una política migratoria endurecida en la región por el vecino país del norte. La migración es aceptable como parte de la cultura humana. Todos somos migrantes de una u otra forma y muchas veces en la vida o siempre. Pero la gran mayoría de los procesos migratorios actuales tienen su origen en causas que a nosotros tampoco nos son desconocidas, que padecemos todos los días en casi todos los estados de la República Mexicana, que son el producto del dolor, del abandono y de políticas económicas inhumanas que han convertido a las personas en activos de las empresas, en consumibles que tienen sustitución inmediata o en mercancías para la expresión más acabada y terrible del capitalismo, la delincuencia organizada. La caravana migrante es la punta del iceberg de una crisis de protección que padecemos en México y Centroamérica. No es extraño que en las listas de países en donde las violaciones a los derechos humanos son sistemáticas, México, Guatemala, El Salvador y Honduras ocupen lugares especiales en los primeros sitios. Y no lo es tampoco que en los últimos años estos 4 países han incrementado sus problemas migratorios, principalmente motivados por razones de violencia, lo que se traduce en una migración forzada. No se trata de romantizar el paso de los migrantes centroamericanos, se trata de que tomemos nuestra parte de responsabilidad y la traduzcamos en apoyo efectivo. Al paso que avanza la caravana, podría estar en Zacatecas o en sus cercanías ya en la época más frías del año, por lo que se hace necesario, además de la adecuación de albergues, la distribución de alimentos, cobijas y ropa abrigadora que les proteja de las inclemencias del tiempo. Esto además de la ayuda humanitaria en cuanto a atención médica oportuna y la protección incondicional de los derechos humanos de los hombres, mujeres, niños y niñas. Según organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional, unas 45 mujeres centroamericanas cruzan México sin documentos migratorios, de las cuales el 70% sufre algún tipo de abuso sexual. Es urgente declarar al Estado de Zacatecas un puente humanitario, amigable con los hermanos migrantes y evitar las tragedias que miles de migrantes sufren en suelo mexicano. Pero no basta con eso. Todos los actores políticos del país debemos colaborar para que en toda la región se atienda de manera eficaz y oportuna la emergencia social que ha sido descubierta por el paso de la caravana, por lo que habré de proponer a esta soberanía un punto de acuerdo para exhortar al Senado de la República a proponer una urgente mesa de diálogo en la región en la que se debatan el modelo de desarrollo económico de América Latina, la apertura de las fronteras, el combate común al narcotráfico y la delincuencia organizada, así como los programas de desarrollo territorial emergentes para contrarrestar los efectos de las cerradas políticas económicas actuales. Desde el 13 de octubre, cuando la caravana inició su caminata en Honduras, el gobierno de Estados Unidos ha mantenido una postura discriminatoria y a todas luces condenable. Y tras el ingreso de la caravana a territorio mexicano, el presidente Donald Trump anunció el recorte de ayuda a El Salvador, Guatemala y Honduras, en una clara advertencia al gobierno mexicano de que pudieran tomarse represalias en caso de que el éxodo hondureño se adentre más a territorio mexicano y finalmente alcance la frontera del Río Bravo. El gobierno mexicano no puede ser rehén de las políticas xenófobas de ninguna potencia extranjera y por ningún motivo debe abandonar la política mexicana de solidaridad con América Latina y con los refugiados de todo el mundo.
No olvidemos el asilo otorgado a 460 niños españoles en 1937 durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, el posterior refugio a intelectuales, republicanos y ciudadanos del país ibérico y la exitosa intervención internacional del gobierno mexicano en el conflicto chileno, al acoger en 1973 a cientos de perseguidos políticos a consecuencia del golpe de Estado contra Salvador Allende. Termino este mensaje haciendo un atento llamado a la sociedad en Zacatecas para que se sumen a los esfuerzos para apoyar la caravana migrante y también para que cesen las expresiones de odio, de discriminación y de racismo con nuestros hermanos sudamericanos. Porque hay una condición particular que guarda esta caravana y que es el común denominador de quienes lo integran. Son ciudadanos pobres. Esa es la verdadera razón. No se trata de una discriminación genérica, es la pobreza la que hace que se generen esos descalificativos. No es lo mismo cuando se trata de artistas, de deportistas que tienen altos ingresos económicos y que provienen de otros países a los que se recibe en las playas y en los hoteles de lujo de México con el mejor de los ánimos, con los brazos abiertos. Lo que necesitamos es ser conscientes de la realidad que vive nuestro país, Centro y Sudamérica. Por esa razón, nuestra solidaridad para la caravana de hondureños que está cruzando México. Muchas gracias. Es cuanto, presidente. Para hechos, diputado presidente. López Murillo Emalicet. Si me permite, diputado. Se cierra el registro para hechos. Para hechos, presidente. Acá. Okay. A ver, el diputado Emalicet y José Dolores Hernández. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Emalicet hasta por 3 minutos para hechos. Compartir el tema que aborda el diputado Javier Calzada en tribuna. Decir que como zacatecana, pero también como madre, expreso mi total empatía a todas las mujeres, a las niñas, a los niños y a los hombres que atraviesan y que se ven obligados a abandonar sus hogares por el tema de pobreza y de violencia. Como legisladora me sumo al llamado a los 3 niveles de gobierno y también hacer el llamado a la población en general para que seamos solidarios, para que seamos quienes apoyemos a esta caravana, pero no solo esta caravana, sino a todos los migrantes que diariamente cruzan por nuestro estado y por el país. Si alguien puede comprender a cabalidad el drama que experimentan estas familias con la migración, somos los zacatecanos. Compartir totalmente el punto expuesto por el diputado Javier. Muchas gracias, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. Se le concede el uso de la palabra hasta por 3 minutos al diputado José Dolores Hernández. Con su permiso, diputado presidente. Adelante. Primero que nada, felicitar al diputado Calzada por este llamado o atento llamado, no solo a los órdenes de gobierno, sino también manifestarlo a la sociedad entera. Se ha manifestado y se han venido juntando varios países, Honduras, Guatemala y entre otros, y también mexicanos, hay que decirlo, y hay que decirlo puntualmente. Yo creo que nosotros hemos sido agraviados en algún sentido cuando hemos querido cruzar la frontera, entonces no debemos de menospreciar lo que ellos pretenden, un sueño americano. Entonces, por el paso de la caravana tenemos que ser solidarios con ellos y me sumo con el diputado Calzado que así debe de ser, que tengamos que tener orden entre nosotros mismos y así como lo hacemos en casa, pedirles a todos los compañeros que nos sumemos a ese esfuerzo que están realizando. ¿Sería cuánto?
Muchas gracias, señor diputado. Se le concede hasta 3 minutos al diputado en tribuna para concluir con el tema. Gracias, diputado presidente. Agradezco mucho las intervenciones tanto de la diputada Emma Lisset como del diputado José Dolores. Simplemente abonar en el sentido de que no todas las atenciones que requiere la caravana se traducen en dinero. Una de las cuestiones que más llamó mi atención es las agresiones que sufren las mujeres. 70% de las mujeres sufren algún tipo de abuso sexual en el transcurso de cruzar nuestro país. Imaginen ustedes la pesadilla que sufren esas mujeres para poder llegar a su destino. Y la garantía de los derechos humanos de los migrantes que cruzan por el territorio mexicano y los compromisos que tiene México en materia internacional de acuerdos para la defensa y protección de los derechos humanos tienen que hacerse vigentes, tienen que darse a nuestros hermanos que están cruzando ahora en esta caravana. Los que hemos sido migrantes, los que hemos llegado, por ejemplo, a Estados Unidos, como es el caso de muchas familias, de muchos zacatecanos, sabemos lo que significa llegar a un país ajeno, sufrir la discriminación, el racismo y incluso la humillación cuando no se habla el mismo lenguaje. Entonces, tenemos que ser congruentes, tenemos que abrirle la posibilidad a esa caravana de que por lo menos tengan garantizados sus derechos humanos y que además una cobija o un plato de sopa caliente o algún material para que puedan tener su limpieza personal, la verdad es que a nosotros no nos va a dejar pobres. Muchas gracias por su atención, por su apoyo. Gracias, diputado presidente. Muchas gracias, señor diputado. Su participación quedará debidamente registrada. Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos la diputada Alma Dávila con el tema Corredor Seguro para Migrantes Centroamericanos. Gracias, diputado presidente. Pues en el mismo sentido, para abonar a la iniciativa y al pronunciamiento del diputado Javier Calzada, es que tenemos que considerar verdaderamente este tema. Voy a dar un poco para el análisis sobre este fenómeno que estamos observando con la caravana de migrantes que viene desde Honduras. Debemos entenderlo como migración forzada. Las asimetrías salariales provocan que personas del sur estén trasladándose al norte, como las comunidades africanas se van a Europa Central y los mexicanos a Estados Unidos. Pero también es el fenómeno de la violencia que se está provocando, que amplios grupos humanos salgan huyendo de su tierra natal hacia lugares donde proteger su vida. Son migraciones forzadas porque la vida de las personas está de por medio. Ahora vivimos el fenómeno de la migración centroamericana, que decidieron salir de su tierra de forma mucho más organizada, en caravana, para protegerse en el camino. Es conocido que en Centroamérica ven a México como el infierno, que tienen que cruzar para llegar a Estados Unidos y que lo ven de esta forma por la violencia a la que se ven víctimas por parte de las autoridades migratorias, las bandas de delincuentes que los asaltan, los secuestran, los extorsionan, los violan y los matan. Recuerden el caso de San Fernando, Tamaulipas. Ahora bien, preguntamos
por las causas específicas de esta ola migratoria que nos toca recibir. Honduras tiene un poco más de 9 millones de habitantes y según cifras del Banco Mundial, el 60% de la población está viviendo en pobreza y el 25% en pobreza extrema, con índices de crecimiento económico del 4.8 en el 2017 y se prevé del 3.6 en este año. Si tienen en promedio el 4% de crecimiento anual de la economía, ¿cómo explicar la depresión tan alta que padecen? Pues por la desigualdad. El crecimiento es importante, pero la riqueza que se genera año con año se acapara por una dura oligarquía económica de 10 poderosas familias, una clase política corrompida y de crimen organizado. El estado inquietante de desigualdad cultiva los niveles más altos de violencia de América Latina. Si en México estamos alarmados por 24 homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes, en Honduras han tenido un promedio de 60, aun cuando ha llegado en San Pedro Sula a 80 asesinatos por cada 100,000 habitantes. En el 2017 se registraron 43 de estos homicidios. Todos los números de la oscilación de la violencia son altísimos. El Estado podía conducir para controlar y atender la situación de la que hablamos, pero justo la estructura política es parte del problema y no la solución. Un Estado ocupado. En el 2009 hubo un golpe de Estado para expulsar a Zelaya, que convocaba a la población a una consulta universal para organizar una Asamblea Nacional Constituyente. La oligarquía se vio amenazada por eso y argumentando que Zelaya se quería reelegir y por ello organizaron un golpe de Estado. Para el año pasado apoyaron la reelección del actual presidente, aun cuando viola expresamente la Constitución de este país. De hecho, la reelección de Juan Orlando Hernández fue muy irregular. Primero, su postulación cuando está expresamente prohibido en la Constitución y a lo cual recibió la validación de la Corte Suprema, así de plano. Luego del conteo de la votación que llevaba ventaja del opositor de izquierda, Salvador Nasralla, pero en determinado momento se suspendió el conteo porque se cayó el sistema. Le sonará familiar. Y con ello declaran ganador a Orlando. Un golpe de Estado en el 2009 y un fraude en el 2017 para mantener en el poder a un grupo político que ocupa el Estado para ventaja de la oligarquía económica y crimen organizado que ahora mismo actúa bajo intereses comunes. El pueblo hondureño está huyendo de la extrema pobreza y de la extrema violencia y no cuenta con un Estado al que pueda recurrir. Si calcularon que era menos riesgoso este viaje largo e incierto que quedarse en su país, debemos imaginar cómo deben estar las circunstancias concretas para que ocurra. Como Zacatecas es un estado migrante, no podemos quedarnos callados ante este evento. Le solicito, diputada, concluir con el tema. Sí, gracias. Con esto concluyo. Por ello, propongo lo siguiente. Gestionemos con las autoridades migratorias del Senado de la República el establecimiento de un corredor seguro, donde pueda cruzar los migrantes en ese corredor, estén a salvo de las bandas delincuenciales y pueda ir comunicándose con sus familias que se quedaron allá en Honduras, además de tener el control de la situación y organizar con orden la ayuda alimentaria y el vestido que requieren. De esa misma forma, la comunicación con las familias hondureñas para que decidan quedarse en nuestro país y operar eso con eficiencia y seguridad. ¿Sería cuánto? Muchas gracias, diputada. Para hechos, por favor.
Para hechos, tiene la palabra la diputada Gabriela Pinedo, hasta por 3 minutos. Le agradezco. Primero, acompañar ambas posturas, ambos mensajes de solidaridad. Nadie deja una patria por gusto, yo creo. Efectivamente, los hermanos migrantes que hoy tienen que participar en este camino que ha sido tormentoso, lo hacen huyendo de lo mismo que huyen nuestros hermanos migrantes mexicanos, de la miseria, de la violencia, del sometimiento. Y bueno, nos toca ser solidarios no nada más porque nos toca vivir esta situación también en Zacatecas de una manera enorme. Yo creo que no hay un solo zacatecano que no tenga un familiar que haya tenido que emigrar a los Estados Unidos, que no ya se haya tenido que ir de mojado. Y yo creo que entendemos perfectamente, porque lo hemos vivido en carne propia, el drama de las familias que tienen que ver cómo en la incertidumbre salen huyendo sus seres queridos, sin la certeza de absolutamente nada, y hasta ahora solo con la certeza de que van a tener una carrera de obstáculos en su camino hacia la libertad según sus sueños. Quizá se cumpla o no, pero sí nos toca a nosotros no hacerles el camino más difícil de lo que ya tienen que enfrentar. Yo les hago un llamado a que además de las muestras de solidaridad, vayamos más allá del mensaje, y los invito a que hagamos aquí un centro de acopio con nuestros propios recursos. Llamemos a que la sociedad haga lo propio, pero nosotros comprometámonos a hacer por lo menos una donación cada uno de los 30 diputados y diputadas, algunas mochilas con los artículos que mencionaba el compañero Calzada, o para alimentos, lámparas, no sé, algo que les pueda ayudar en su camino, y no simplemente vayamos a darles el abrazo de bienvenida y de acompañamiento, sino que seamos más solidarios todavía. Demostremos con hechos que estamos con ellos y que estamos dispuestos por lo menos a ser parte de su camino hacia lo que les espere, que seguramente es la incertidumbre, pero que por lo menos aquí sí tienen un pueblo dispuesto a abrazarlos, apoyarlos y acompañarlos. ¿Es cuánto? Muchas gracias, diputada. Se le concede el uso de la palabra a la diputada en tribuna, hasta por 3 minutos para concluir su participación. Sí, es muy lamentable que, siendo nosotros un país migrante y que más de 35 millones de mexicanos están en los Estados Unidos, y que muchos cruzaron la frontera arriesgándose y muchos murieron en el camino, nosotros seamos apáticos a esta situación de los hondureños. Necesitamos hermanarnos y que no nos dé miedo el acompañar, porque la xenofobia solamente conduce a prácticas como los nazis, al fascismo, a que queramos acabar el problema a través de terminar con las personas. Debemos de cambiar y de hacer un llamado a la sociedad para que nos solidaricemos, nos hermanemos y terminemos con estas prácticas xenofóbicas, y que el gobierno mexicano sí tome control, pero con base a derecho, hacer la protección a través de este corredor de seguridad para que tengan un tránsito seguro estos hondureños, y que se haga un registro del nombre, la edad, la huella digital de estas personas, y que no se les pida que tengan pasaporte, porque a los europeos, alemanes, españoles no se les pide visa para entrar al país. Entonces, si Centroamérica fue parte de nuestro territorio, pues que no se les pida, porque nosotros también allá habitamos ciudades como Texas, como California, que fueron territorio mexicano, y que ahí mismo se desarrollan familias migrantes nuestras. Entonces, pues tenemos mucho para el análisis y mucho que defender y proteger a estos centroamericanos. ¿Sería cuánto? Muchas gracias, diputada. Su participación quedará debidamente registrada.
Se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos a la diputada Susana Rodríguez con el tema Solidaridad Migrante. Con su venia, diputado presidente. Adelante, diputada. Honorable Asamblea, sí, en Zacatecas tenemos una memoria histórica de profunda raíz. Es en materia de migración. Por generaciones, zacatecanos hemos atravesado la frontera norte en busca de mejores condiciones de vida, de oportunidades de desarrollo en lo académico, científico, deportivo y desde luego laboral. Lo intentamos una y otra vez hasta lograr en ocasiones, a un alto costo de vidas, establecernos por unos meses, unos años y en no pocas ocasiones el traslado ha sido de familias completas, cerrando capítulos de vida con la modalidad en tiempos recientes de que esta cultura migrante se ve influenciada por la violencia, la amenaza y la extorsión. El reto de la humanidad no es la migración, el gran reto es la distribución de la riqueza de los recursos naturales que venturosamente se encuentran distribuidos en toda la geografía, pero que lamentablemente algunos son apropiados por la fuerza de las armas, por la fuerza económica y por la fuerza religiosa principalmente. Nos enfrentamos a las caprichosas divisiones territoriales y políticas que distinguen países, naciones y razas, olvidando la historia del por qué algunas tienen la excesiva concentración de riquezas y otras, luego del saqueo brutal del que han sido objeto, en la absoluta miseria, cuya población es tomada como rehén en conflictos bélicos sin control en los que la vida de niños, por señalar la población más vulnerable, se convierte en carne de cañón absolutamente desechable. El modelo económico tiene muchas deudas a nivel global porque está provocando concentración de riqueza a cambio de generalizar pobreza y migración. En la circunstancia de la caravana migrante que proviene desde el sur de América, coloca a nuestro país en una situación excepcionalmente crítica, porque siendo el puente natural de paso hacia los Estados Unidos, que es el objetivo de esta marcha, es fundamental que México, como nación, continúe con su tradición en esta materia, esto es, brindar las condiciones para que en este transitar se realicen condiciones de pleno respeto a los derechos humanos. Es un tema difícil, complicado y altamente polémico. El presidente de los Estados Unidos está declarando alerta en toda su zona fronteriza con nuestro país, lo que significaría materialmente la militarización. Para México, la cuestión es a la vez jurídica por la observancia de las normas internas del derecho internacional y del derecho de asilo, que tiene que ir de la mano con el respeto de los derechos humanos. Y la vía jurídica es obligada, porque las necesidades de las personas que integran esta caravana son las mismas que se tienen y sufren no solamente en Honduras, sino en los países cuyas crisis económicas han rebasado todo límite y para muchos, si no es que para la mayoría, quedarse en su país y ser víctima de la violencia y del hambre, arriesgar la vida para encontrar alternativas de vida con el alto riesgo de perecer en el intento, es tristemente lo mismo. No podemos hacer juicios a priori sobre la intencionalidad de las personas que integran esa caravana. Sin embargo, el factor común es la imperiosa necesidad de sobrevivencia que no puede soslayarse. Como igual necesidad tienen todos nuestros migrantes de Zacatecas y del país por encontrar fuentes de sobrevivencia digna. Es un tema de sensibilidad política internacional, no de confrontación ni de medir fuerzas al saltar una cerca o un muro. Como países vecinos somos complementarios y no es el caso de señalar culpas, de sometimientos o de utilizar a México como el país contención a esta caravana. Nuestra convicción es continuar la tradición de México en estos casos y que, como ha sido con anterioridad, que nuestro país lo haga en forma ordenada, organizada, dentro de la ley y con pleno respeto a los derechos humanos. La violencia no se combate con violencia y solo puede contenerse cuando cada país, cada nación genera las condiciones necesarias de subsistencia de su población. El discurso y la política son fundamentales, son útiles y buenas para resolver situaciones de conflicto. La política es el esfuerzo permanente para encontrar coincidencias y trabajar sobre las diferencias. Solo será exitosa la política cuando hay voluntad, diálogo e interlocución efectiva. Si no es así, se tratará de imposiciones que no fructifican en resultados positivos. Como naciones, enfrentamos un nuevo paradigma en materia de migración y es el diálogo el camino. Y el camino es la voluntad expresada en soluciones respetuosas, dignas
y humanitarias. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. Su participación quedará debidamente registrada. Se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos al diputado José Juan Mendoza con el tema consejos consultivos de transparencia. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Compañeras y compañeros diputados, no sé si lo que les voy a platicar tenga la naturaleza de historia de terror, pero sí tiene la naturaleza de historia reprobable, porque vamos a ir gradualmente platicando estas historias y después de las de terror iremos avanzando hacia las macabras, y en el punto cúspide, en el punto culminante, estaremos platicando las historias macabronas, o sea, las macabras, muy macabras. Pero antes de narrar estas historias, quiero comentarles 2 o 3 cosas. El derecho de acceso a la información pública gubernamental es un derecho que se encuentra consagrado a nivel constitucional y forma parte de ese catálogo de derechos humanos. El derecho de acceso a la información pública es un derecho que se ha venido construyendo en el país desde hace más o menos 15 años y no ha sido de ninguna manera una dádiva o una voluntad generosa de la clase política gobernante. Se lo ha ganado a pulso la ciudadanía. Que nos falta mucho por hacer en el plano normativo, desde luego que sí. Entre ello, la parte punitiva, la parte de sanción o la parte coercitiva que nos falta trabajar legislativamente. Porque fíjense ustedes, hay casos donde el sujeto obligado, el ente público, prefiere no pagar la multa, prefiere no proporcionar la información y pagar la multa que establece la ley de transparencia. Nuestra ley establece como parte sancionadora la amonestación pública o la multa. Quizás llegó el tiempo de empezar a deliberar la posibilidad también de trabajar en lo legislativo sanciones más severas, entre ellas la destitución del cargo público cuando el funcionario o el sujeto obligado no proporciona esta información. Pero la historia que les quiero narrar se las voy a platicar de manera muy breve. En el 2014 y parte del 2015 se empezaron a crear, por virtud de una reforma a nivel general en el país, los consejos consultivos de transparencia. Y aquí en Zacatecas y en las otras entidades federativas se empezaron a conformar estos órganos cuyo objetivo fundamental, su espíritu finalístico, es la participación de la ciudadanía, sobre todo miembros de la sociedad civil, miembros de la academia, que empezaran a formar parte de los órganos garantes de transparencia. Y así fue. Se empezaron a conformar
estos consejos consultivos que les dieron facultades para opinar en el plan de trabajo de los órganos garantes, para opinar en materia presupuestal y, en suma, para acompañar institucionalmente a los órganos de transparencia en el Estado. En Zacatecas, fíjense ustedes, la muy honorable 62 legislatura, la que no usufructó herramientas, lanzó la convocatoria para constituir estos consejos consultivos en marzo del 2018. Se inscribieron quienes les interesó participar, hubo un dictamen de la Comisión de Transparencia, se aprobó por el Pleno y ¿qué creen? Cometieron un desliz, por no decir burrada, en la 62 legislatura. Incluyeron en el Consejo Consultivo de Transparencia en Zacatecas a una servidora pública, cuando el requisito fundamental es que provenga de la sociedad civil, de los órganos académicos, que no haya intromisión de los poderes públicos en un órgano eminentemente ciudadano. Esta servidora pública muy listilla, muy vivilla, se llama Ana María Lucía Muro. Le solicito... Es la encargada, concluyo, es la encargada del órgano de la unidad de transparencia en la Secretaría de Administración y percibe la módica cantidad de 30,000 pesos. En la mañana está en el sujeto obligado y en la tarde en el órgano garante. Esas son las historias reprobables y de terror que hay que contar en Zacatecas. Urge intervenir legislativamente, concluyo, para que esta servidora pública se decida o forma parte de la unidad de transparencia en la Secretaría de Administración o forma parte del Consejo Consultivo del órgano garante. Gracias, diputado presidente. Muchas gracias, señor diputado. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Carla Valdés hasta por 5 minutos por el tema Día del Médico. Con su venia, diputado presidente. Adelante, diputada. 23 de octubre, Día del Médico. Medicina. Son años de arduo estudio, interminables jornadas laborales, aceptando que jamás se podrá salvar a todos. Pero, sin embargo, no lo cambiaría por nada. En este día se festeja al personaje sensible y humano, dedicado al servicio de la salud. Si nos remontamos a la historia, cada 23 de octubre se celebra el Día del Médico, de acuerdo a la Convención de Sindicatos de Médicos Confederados de la República Mexicana, la cual se llevó a cabo en Cuernavaca, Morelos, en 1937. Y es a partir de esta fecha que se celebra el Día del Médico, haciendo un extenso homenaje al tiempo que se reconoce su entereza y conocimiento. Medicina, la carrera más difícil y arriesgada, le dicen, pero en realidad es toda una pasión. Ser médico es hacer malabares con la vida y tratar de recuperar lo que ya se dice en muchas de las ocasiones perdido. Ser médico no será tarea fácil, pero sí es un sueño. No solo basta con no bajar la marcha y seguir adelante. Es también una de las profesiones más gratificantes, ya que permite un acercamiento con la sociedad. El valor de un hombre debe ser medido por lo que da, no por lo que se obtiene. Un buen médico da la vida mientras se va muriendo lentamente. Ser médico
es un instrumento para servirle como una humilde de las herramientas a la sociedad y transformar en muchas de las ocasiones la vida de los pacientes. No importa qué tan desvelado se esté, sino la satisfacción de haber salvado una vida que en muchas de las ocasiones se pudo perder. Los que elegimos ser médicos es porque realmente es una pasión y un desarrollo que como persona evita a ver que desde otro plano las soluciones, siendo siempre humano y consciente de lo que sucede a nuestro alrededor. Y así tener todo tipo de vivencias que nos pueden llegar a marcar la vida de forma positiva o llegar a sentir la vida de una manera distinta. Es por ello y en este sentido que no me resta más que felicitarles a cada uno de los médicos del Estado y del país. Enhorabuena y muchas felicidades a todos los médicos de nuestro Estado. Hago uso de esta tribuna para contribuir y decirles que tengo el firme compromiso a la no criminalización del acto médico. A los médicos que me estén escuchando, hoy hago uso de la voz desde esta tribuna para decirles que también estoy con ustedes. Es cuanto, diputado presidente. Para hechos, diputado presidente. Para hechos. Para hechos, diputado presidente. Permítame. Para hechos, diputado presidente. José Dolores Susana Rodríguez. Se cierra el registro para hechos y se le concede el uso de la voz hasta por 3 minutos al diputado José Dolores Hernández. Primero, externarle mi grata felicitación a todos los médicos, en especial a nuestra compañera Carlita, que hace ratito ya tuvo a bien hacer su función, nos revisó la garganta y ya lo que no me gustó es que nos quiere inyectar, pero es la solución más probable. No, vamos a felicitarte más que nada por el apremio de su carrera, es ardua, Diputado, es difícil. Diputado Luis Esparza. Okay. Adelante, diputado. Sí, me cortó la inspiración. No, decirle de verdad que enhorabuena, usted es la representante del salud. Entonces sí, mencionarle que quede claro que usted tiene una gran responsabilidad en todo el Estado. Y en bien a bien, que les transmita el mensaje y la buena vibra que usted tiene aquí en la legislatura, pero también con todos los académicos en ese sentido. Yo le pediría de favor que se diera una vuelta a nuestra casa, que es la Universidad Autónoma de Zacatecas, y que vean también las condiciones de cómo lo viven los estudiantes de esas materias. Sería cuanto, y felicitarla nuevamente. Muchas gracias, diputado. Se le concede el uso de la palabra hasta por 3 minutos para hechos a la diputada Susana Rodríguez. Gracias, diputado presidente. Felicitar a la diputada en tribuna, médico de profesión, a quien está representando en esta legislatura, en esta 63 legislatura, primero a los jóvenes y segundo a los médicos. Yo creo que el gremio se debe sentir muy orgulloso de que una persona como tú esté al frente de ellos, que luche por lo que ellos están pidiendo, que en este caso la no criminalización del acto médico. Estamos con ustedes. Y también, por otra parte, felicitarlos por esa sensibilidad, que no se pierda la sensibilidad que deben tener todas las profesiones, pero especialmente la de los médicos. Cuando hemos pasado por una situación difícil, el médico se convierte en tu confesor, en tu hermano, en tu gente de cercana confianza. Ya no es el profesional de la salud, ya es alguien de la familia que está llevando, si no a salvar esa vida, a llevarla a mejor término. Entonces, celebro este día y todos los días y les agradecemos siempre a todos los médicos. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, ciudadana diputada. Se le concede el uso de la palabra hasta por 3 minutos para hechos a la diputada Perla Guadalupe Martínez. Desde 1937, el 23 de octubre, se celebra en México el Día del Médico, para hacerlo coincidir con la creación del establecimiento de ciencias médicas en 1833, antecedente de la actual facultad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este día nos une a todos los mexicanos porque sin duda la salud es el baluarte más importante que tenemos todos los seres humanos. A través de ti, diputada Carla, les externamos la felicitación a los médicos que día con día ejercen con vocación y con real lealtad al servicio de los mexicanos y de su salud. Es su noble labor.
Muchas felicidades por este recordatorio y sobre todo por dejar en alto la participación de las mujeres en esta noble causa. Gracias. Es cuanto. Muchas gracias, diputada. Se le concede la palabra a la diputada en tribuna hasta por 3 minutos para concluir su participación. Pues no me resta más que darles las gracias a cada uno de los que pues participó, Perlita, diputada Susana, diputado Dolores, decirles que pues hoy soy simplemente una portavoz de lo que la sociedad ha vivido. En esa área de urgencias, créanme que llevo en mi corazón muchas de las historias de terror, como luego a veces nos las mandan y nos las marcan, pero también muchas historias sensibles, que eso es lo que a nosotros como médicos nos da la vocación, porque en muchas de las ocasiones efectivamente somos los portavoces y sobre todo somos los sacerdotes de lo que a nosotros nos pasa, ser siempre sensibles y nobles por lo que a uno le pertenece. Y hoy pues hago solamente el reconocimiento de aquellos que formamos y que somos parte de este gremio. Yo creo que todos en este momento o en cualquier momento hemos sentido alguna enfermedad, pero en ese sentido decirles que hoy más que nunca debemos estar más unidos, porque vuelvo a repetir, a la salud no se le debe regatear. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. Su participación quedará debidamente registrada. Se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos al diputado Eduardo Rodríguez Ferrer con el tema Día del Médico. Gracias, diputado presidente, con su venia. Adelante, diputado. Esta no es una historia larga, ni tampoco de terror. Líderes en las comunidades más humildes, pasando soledad, fríos, carencias, dolor y dolor ajeno. ¿Por qué dolor y dolor ajeno? Porque por las carencias que tienen a veces sufren el dolor de no poder aliviar o curar el padecimiento de sus pacientes. Todo esto pasa un médico, todo esto vive un médico. En las comunidades más lejanas, en comunidades serranas, en estados como Oaxaca, en Chiapas, en nuestro mismo Zacatecas. Fraternal saludo a todos los médicos y reconocimiento a la noble profesión que desempeñan. Muy en especial, como lo dijeron ustedes, a nuestra compañera Carla, a Lucía, mi hermana, Juan Manuel, Miguel, Betty, Saúl, Efrén, Senosuela, sobrina, Gilberto, y puedo seguir el saludo a todos. Gracias por dejar sus vidas, por las de nosotros, doctora Carlita. Muchas gracias. Nada más, no todo es miel en esto. Le pido que con el liderazgo que tiene y con esa visión que le reconozco, es preocupante la matrícula en la especialización. Como usted sabe, es un alto número de estudiantes que están reprobando el examen para ir a su especialización. Esto nos habla de que tenemos que poner el dedo ahí en la llaga y ver qué está pasando en la escuela, en su universidad. Es cuanto, presidente. Felicidades. Muchas gracias, señor diputado, por su participación. Quedará debidamente registrada. No habiendo más asuntos que tratar. Diputado presidente, Perdón. nada más solicitar se aplique el artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, fracción segunda, a los diputados que abandonaron esta sesión sin su autorización. Es cuanto. No habiendo más asuntos que tratar y estando agotado el orden del día, se levanta la sesión y se cita a las y los ciudadanos diputados dentro de 5 minutos a la siguiente sesión.